Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 40, el dios de la isla Calavera. En ese momento todos estarían sentados alrededor de una fogata, mientras comían, a lo que Hanji diría, porque eres la única que puede hablar nuestra lengua, a lo que ella diría, por mi padre, fue un soldado que cayó en esta isla hace mucho tiempo, y mi madre era una Iwin, a lo que Shadish diría a modo de pregunta, Iwin, en eso ella diría, así es como se llama la tribu, así todos los mirarían, a lo que Hanji diría, entiendo, pero después la mujer diría, pero no han venido para hablar de eso. Díganme, porque dicen que el mundo necesita a Com, así todos pondrían una mirada seria, y después bajarían sus platos, y después Kate diría, para no darle más vueltas al asunto, hay un apocalipsis que está en curso, un monstruo llamado el Titán Fundador está controlando a unos seres gigantes conocidos como los Titanes Colosales, el Titán Fundador está guiando a los Titanes Colosales para destruir a todo el mundo. Ya han comenzado a destruir un continente, la humanidad está poniendo resistencia, pero no lo están logrando, ya que son cientos de miles de titanes colosales, y los Kaijus están luchando en estos momentos contra ellos, pero muchos están adentrándose en el continente, además Godzilla, quien es actualmente el rey de los monstruos, está peleando contra algunos Kaijus alienígenas que están invadiendo la Tierra, y algo me dice que van por su trono, a lo que después él miraría a los nativos. Y después diría, escuchen, no sé cómo es Com, ya que es un kaiju del que nosotros no tenemos tanto conocimiento como lo es con Godzilla o Anguirus, así que entiendo si confían en que él puede proteger su isla, pero esta es una amenaza mayor, además es difícil encontrarlos en una zona fija, ya que con lo que sucede en el mundo, todos están en movimiento, pero sabemos que Com es el único que tiene una ubicación fija, así que pedimos su ayuda. Además también hemos venido en busca de un material que solo se encuentra en esta isla, el cual también nos podría ayudar para ser la fuente de energía de un arma que nos será de gran ayuda para esta batalla. Ante esto la mujer y algunos de los nativos que lograban entender su lengua se sorprenderían, pero todos estarían muy pensativos, con una mirada seria, al igual que la mujer. En eso uno de los jefes comenzaría a hablar en su lengua, y después la mujer asentiría su cabeza. A lo que Hanji diría, ¿qué fue lo que dijo? A lo que ella diría, todo lo que nos están diciendo es cierto, ya que lo hemos comprobado, así todos se sorprenderían, y después la mujer diría, no hace mucho un kaiju vino de las estrellas y atacó nuestra isla, pero Com logró derrotarlo junto al dios león, conocido como King Caesar, el kaiju que vino a la isla, fue nombrado por los ancianos como Megalón, así todos se sorprenderían, y después Armin y Connie dirían, King Caesar estuvo aquí. A lo que ella sentiría su cabeza, y después Magad diría, así que después de todo, fue cierto el informe que vimos, cayó otro kaiju en el mar, pero en eso la mujer diría, pero también, si es para salvar nuestro hogar, y es para un bien mayor y justo, podemos ayudarlos proporcionándoles el material que están buscando para su arma, pero con respecto a Com, nosotros no tenemos ningún derecho de decidir por él, eso tendría que decidirlo él, y tendrán que pedírselo de manera personal. Ya que si es su destino, él puede cambiarlo o seguirlo. Ante esto todos se sorprenderían, pero después Hanji preguntaría, ¿destino? A lo que la mujer miraría a los demás, y después ellos asentirían su cabeza. En eso ella diría, síganos, así todos se impactarían un poco, pero lo harían. De esta manera todos comenzarían a dirigirse a unas cuevas, donde al entrar cada vez estaría más oscuro, pero después todo comenzaría a iluminarse con varias antorchas, así todos se sorprenderían. Y después mirarían como en las paredes de toda esa caverna habrían varias imágenes de kaijus que ellos conocían, en eso mirarían como en una estaba un Godzilla enfrentándose al Muto Prime, en otra habrían dos Godzillas peleando entre ellos, en otra estaría la silueta de Godzilla, mientras que también estaba la de Rodan, y Mothra, y también todos verían cómo habría una donde estaba Godzilla peleando contra King Ghidorah, así todos se sorprenderían.
Y en eso Armin diría, espera, todo esto, a lo que Jin diría, parecen ser como los Kaijus que atacaron la isla, mira, ahí está Shin Godzilla, pero también está Ghidorah, a lo que Connie diría, pero qué demonios, es decir, todo esto parece ser como si fuera una profecía, todos estos Kaijus estuvieron en la isla, y después la mujer avanzaría más, y en eso todos se impactarían, ya que enfrente de ellos, estaría un Godzilla, mientras que enfrente de él habría la silueta de un simio gigante. Pero en eso Connie diría, un momento, a lo que él miraría a Hanji y después diría, Raleigh no se suponía que le había proporcionado información a los Azumabito para el mundo sobre los Kaijus, y además creo recordar que ustedes dijeron que él dijo que si alguna nación preguntaba de la veracidad de esta, ellos responderían que todo vino de algunas cuevas en el mundo, a lo que Hanji diría, eso fue lo que él había dicho, así todos se sorprenderían, y después Jin diría, yo creí que solo lo había dicho para ocultar su contacto con nosotros, pero jamás creí que lo que estaba diciendo era verdad, a lo que Armin diría, y si en esta cueva hay varias imágenes de Kaijus, ¿acaso cabe la posibilidad de que haya más en el mundo, que oculten más historias sobre los Kaijus? A lo que Connie diría, maldición, aquí hay muchos Kaijus que fueron rivales de Godzilla, y si dicen que Kong también es un alfa, no me digan que ese simio también tiene unos. Si Godzilla tuvo a Shin Godzilla, ¿qué sigue? ¿Que Kong también tenga a un simio malvado como rival? A lo que Pig diría, esperen, si mencionaron que esos Kaijus estuvieron en la isla Paradise, esto quiere decir que ese simio también lo va a estar, así todos se sorprenderían, a lo que la mujer diría, todos los sucesos que vieron, ya habían ocurrido antes, a lo largo de la historia de la Tierra, las razas más poderosas de Kaijus por lo general luchan por la supremacía sobre la especie dominante de la Tierra. Y durante un tiempo, nosotros no existimos, y quienes gobernaron la Tierra fueron ellos, señalando a los Kaijus, así todos se sorprenderían, pero después Annie recordaría, flashback, a lo que Raleigh diría, la primera vez que los vi, fue hace como 1.000.000 de años, cuando apenas eran unos simios que estaban comenzando a caminar, recuerdo una vez que ustedes creían que la Tierra era plana, a fin del flashback, así Annie diría, así que a eso se refería, pero después la mujer se acercaría. Y en eso ella diría, como se los dije, nosotros podemos apoyarlos en darles lo que buscan, pero con respecto a Kong, tienen que ir de manera personal, a lo que Cade estaría a punto de decir algo, pero después Mikasa, Jin y Armin dirían, nosotros iremos, a lo que todos los mirarían, y después Magad diría, ¿están seguros? A lo que ellos dirían, sí, en eso mirarían a Cade, y después Mikasa diría, tú debes de darte prisa, y darle la energía a Jet Jaguar, así que nosotros te ayudaremos a convencer a Kong. A lo que Cade después diría, ¿están seguros chicos? A lo que ellos dirían que sí, así Cade se quedaría un momento callado, pero después asentiría su cabeza, pero después Hanji diría, yo también iré, a lo que Annie diría, también yo, mientras que Pig diría, y yo, así todos se sorprenderían, pero aceptarían, de esta manera la mujer iría por una pequeña niña, donde les diría a los chicos que ella los guiara a donde estaba Kong, ya que ella desde que era pequeña logró tener una conexión con él. Y ambos logran comunicarse, así ellos se sorprenderían, y después la mujer diría, su nombre es Gia, a lo que Hanji diría, ¿y cuál es el tuyo? A lo que la mujer diría, mi nombre es Rebeca, a lo que ella pondría una sonrisa, y después Rebeca miraría a Gia, y luego le diría, escucha, debemos guiarlos a donde está Kong, es urgente que lo encontremos. ¿Crees que puedas apoyarnos con hablar con él? A lo que ella después comenzaría a hablar con un lenguaje de señas. Y Rebeca pondría una sonrisa, y en eso miraría a todos, y después diría, dijo que acepta ayudarnos, así ellos se pondrían felices. De esta manera, Armin, Mikasa, Jin, Hanji, Annie, Rebeca, la pequeña Gia, y Pik, irían en busca de Kong, mientras que Cade, Magat, Shadish, Connie, Oni, Yelena, y Reiner se quedarían para ayudar a los Iwin a trasladar el material que necesitaban hacia la playa donde estaban los Azumabito, todo esto con la ayuda del titán acorazado.
Así que Kate le diría a Hanji, estaremos en la playa terminando de darle los ajustes finales a Jet Jaguar para la batalla, lleven a Kon a la costa una vez que estén listos, a lo que Hanji sentiría, y después Kate diría, buena suerte chicos, a lo que ella diría, ustedes también, de esta manera se separarían en dos grupos, donde el grupo de Kate comenzarían a trasladar los materiales con ayuda de Reiner en su forma de titán a la playa. Mientras que el grupo de Hanji saldrían una vez más de los muros y se adentrarían en las exuberantes selvas, a lo que Hanji diría, de nuevo, iremos a zonas peligrosas, Annie, Pick, contaremos esta vez con ustedes en caso de que algo salga mal, así ellas asentirían sus cabezas, de esta manera los 8 comenzarían a moverse, mientras estaban alerta de todos, mientras Rebeca llevaba un arco con algunas flechas, a lo que Hanji diría, oye quisiera preguntarte algo, cuando fuimos atacados por esos animales gigantes. Nuestras armas no fueron capaces de lastimarlos, ni siquiera las balas, o la cristalización de los titanes, pero ustedes solamente les dispararon con flechas, y fueron incluso capaces de asesinar a la serpiente. ¿Cómo fue eso posible? A lo que Rebeca diría, es porque las puntas de nuestras flechas están hechas del mismo material que van a usar para su arma, así todos se sorprenderían, y después Jin diría, por Dios, qué tan duras están para poder atravesar la coraza de un pez así de grande. A lo que después miraría a Armin y en eso diría, imagina si hubiéramos usado las piedras crioexplosivas en las hojas del equipo de maniobras, habríamos logrado acabar con el titán acorazado y con la titán hembra cuando atacaron los muros. Ante esto Annie los miraría, y después Jin diría, solo si hubieras sido mala persona, pero qué bueno que cambiaste por Raleigh. Así seguirían caminando, mientras tanto, Kon estaría comenzando a despertar mientras también se colocaba de pie. Así él comenzaría a salir de su cueva, mientras observaba toda su isla, a lo que después Kon comenzaría a bajar, mientras que por otro lado, el grupo de Hanji estaría caminando por una zona donde la vegetación estaba muy grande, mientras sin que se dieran cuenta, habían algunos cuantos agujeros en el suelo, de los cuales saldrían algunas mesoceles, antepasadas de las arañas con un tamaño de 50 centímetros, las cuales comenzarían a seguirlos. Al igual que en los árboles habrían algunas meganeuras que estaban acechándolos desde los árboles, mientras que en el agua habrían algunos anfibios gigantes que también los estaba acechando, a lo que Rebeca diría, estén alertas, esta zona es de las más peligrosas por la fauna, ya que hay más oxígeno que de costumbre, a lo que Pig diría, más oxígeno, ¿y qué tiene eso de malo? A lo que Rebeca diría, digamos que algunos animales se ven favorecidos por eso. Al igual que las plantas, así todos se sorprenderían, a lo que Annie después se atoraría, y en eso al mirar, ella vería como habría un agujero en el suelo con algunas telarañas, a lo que ella diría, qué asco, y después trataría de zafarse, pero no podría, y después Armin se detendría, y luego le diría, Annie, date prisa, a lo que ella diría, enseguida voy, y después ella sacaría una de sus hojas, y trataría de cortarla, pero en eso una mesócele saldría de él, y se abalanzaría sobre Annie. A lo que ella se sorprendería, pero después ella la golpearía con su hoja, en eso todos al oírla, se girarían, y después Rebeca diría, rayos, como no me di cuenta, a lo que después ella iría rápidamente, pero en eso Annie asesinaría a la mesócele, así dejando sorprendidos a todos, mientras que Pick al verla diría, rayos, pero qué araña tan grande, esas cosas me dan miedo, a lo que Jin diría, chicos, y después todos se girarían, y luego se sorprenderían, mientras que algunos se inquietarían un poco, ya que estarían observando cómo los anfibios estaban saliendo del agua y se abalanzaban sobre ellos, pero Rebeca reaccionaría, y después diría, todos muévanse, así ella dispararía algunas flechas, que le darían a algunos anfibios, pero los demás ante esto se enojarían, por lo que darían un fuerte rugido, y después comenzaría a atacarlos, pero después Pick reaccionaría, y en eso se convertiría en titán, así el titán carguero aparecería, y después ella diría, todos rápido, suban.
Así Hanji, Annie, Mikasa, Armin, Jin, Gia y Rebeca subirían, y después Pik comenzaría a correr, mientras los anfibios los seguían, pero también por donde Pik corría, algunas mesos se les aprovecharían, y comenzarían a subir por las partes del titán carguero. Así Annie se daría cuenta, y después diría, hay más de esas arañas. Así todos comenzarían a usar sus hojas, y después comenzarían a cortarlas, mientras que Rebeca usaba su lanza, pero después Jin sería golpeado. Y después al recuperarse, él se sorprendería, y en eso diría, oh rayos, todos, cuidado, hay unos insectos voladores. Así algunos mirarían al cielo, y después verían como una gran cantidad de meganeuras estarían siguiéndolos, mientras otras los atacaban, a lo que Hanji diría, maldición, estos insectos sí que son monstruosos, pero después Pik llegaría a una cordillera, y en eso diría, maldición, se nos terminó el camino. Así todos se sorprenderían, pero después seguirían llegando más de las meganeuras, al igual que de los anfibios, y las mesoceles, y Annie diría, rayos, creo que me tendré que convertir en titán, pero después todos escucharían como algunos árboles se romperían, mientras el suelo temblaba un poco, a lo que Hanji diría, ¿qué sucede? No me digan que otro de los animales grandes viene hacia acá, pero después ellos verían como los anfibios comenzarían a correr asustados, mientras que las mesoceles también huían de ese lugar. Por su parte, las meganeuras se irían volando de ahí. Así todos se sorprenderían, pero aún así también comenzarían a ponerse nerviosos, pero en eso Gia se daría cuenta de algo. Así ella de una pequeña bolsita que traía sacaría un peluche, para después bajar del titán carguero y comenzar a correr, a lo que Pik diría, espera, ¿qué haces? Mientras que Rebeca diría, Gia, espera. Así ella también bajaría, y comenzaría a correr, mientras todos la seguían. Así Gia seguiría corriendo, mientras que todos la alcanzarían. Pero después ella se detendría, a lo que Jin diría, ¿pero qué está haciendo? Esta aún es zona peligrosa, pero después todos escucharían el fuerte estruendo aún más de cerca, y después verían como Gia estaba mirando hacia arriba, a lo que ellos mirarían también en esa dirección, y después se impactarían, pero también se asustarían. En ese momento Kom estaría llegando al lugar, mientras iba moviendo árboles, a lo que él vería a los chicos, y después se acercaría. A lo que Gia haría lo mismo, pero Hanji diría, espera, a lo que Rebeca diría, no, miren, así todos lo harían, y después Gia extendería sus manos con un peluche de un simio, y después Kom se agacharía, y en eso la miraría, a lo que ella le diría que lo estaban buscando, a lo que Kom le comunicaría que vio un rayo, y vino hacia acá para investigar, a lo que ella le diría que todo estaba bien, pero que necesitaban hablar con él con mucha urgencia, a lo que Kom observaría a los chicos. Y después diría, que quiénes eran ellos, a lo que ella diría que eran personas buenas del mundo exterior, y que no les harán nada, a lo que Kom miraría a Pik, y ella se asustaría por esto, a lo que Jin diría, oigan, ¿es idea mía, o parece como si ella y ese enorme simio estuvieran hablando? A lo que Rebeca diría, no parece, ella y Kom se están comunicando. Ante esto todos se sorprenderían, y después Kom le comunicaría a Gia sobre qué era lo que querían decirle. A lo que ella se giraría, y después le diría a Rebeca que accedió a hablar, a lo que ella se los diría a los demás, y todos se sorprenderían, pero se pondrían felices, y después Hanji se acercaría, y en eso le diría a Gia lo que tenían planeado, a lo que ella procedería a decirle, que lo necesitaban para poder salvar al mundo, ya que él estaba en peligro, debido a un ser llamado Titán Fundador que planeaba destruirlo, junto a algo llamado Titanes Colosales. Y que incluso otros Kaijus estaban ya luchando contra ellos. Ante esto Kon se sorprendería un poco, pero después al mencionarle otros Kaijus, él pensaría más que nada en Godzilla, por lo que él diría, que no le interesaba, y que si venía hacia acá, él mismo lo acabaría, a lo que Gia se sorprendería un poco por eso, y después se lo diría a Rebeca, quien también estaría sorprendida, y después ella diría, dijo que no, a lo que todos se sorprenderían. Y después Hanji diría, esto no puede ser, por favor, Rebeca, podrían volvérselo a decir, a lo que Rebeca asentiría su cabeza, y después se lo diría a Gia, pero en eso todos verían como Kon se colocaría de pie, y este comenzaría a caminar, así dejando a todos sorprendidos, y después Hanji diría, rayos, se está comenzando a ir.
a lo que Pig diría, tenemos que convencerlo, sin él no podremos salvar Marley, a lo que Rebecca asentiría su cabeza, pero después Gia al ver las caras de los chicos, entendería que ellos estaban preocupados, por lo que ella comenzaría a seguir a Com, mientras Rebecca decía, espera Gia, así ella junto a los demás comenzarían a seguirla.